Muy buenos días, bendiciones, shalom para todo el mundo donde alcance mi voz. En esta hora vamos a estar hablando un tema muy importante, como muchos temas que hay, pero este es tan importante para este último tiempo, donde el pueblo del Señor se le invita, se le aconseja que debemos de estar constantemente en ayuno y en oración. Vamos a estar hablando de este tópico, ¿verdad? Solicitud de muchos hermanos en las redes sociales, y quiero compartir lo que Dios me ha enseñado acerca del ayuno, ¿verdad? Siempre bajo la guianza de la tercera persona de la Trinidad, el ejecutivo de Dios, Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos orado para que Él nos instruya. No podemos hacer nada sin Él, absolutamente. Y sin más preámbulo, vamos a estar hablando del ayuno del Señor. Primeramente vamos a describir qué es el ayuno. El ayuno es momentos de abstinencia de alimentos físicos para apartarse con Dios por un segmento de tiempo, con el fin de buscar su presencia, con el fin de traer alguna petición, con el fin de querer romper yugos. Hay diferentes propósitos cuando uno está buscando un ayuno. Y el ayuno del Señor, ¿verdad? Que ya en otra ocasión vamos a hablar de lo que es el verdadero ayuno en Isaías 58. En este momento vamos a estar explicando en sí lo que conlleva el sacrificio de oración y ayuno. El ayuno del Señor no es aguantar hambre. No es eso. Es un sacrificio, ¿verdad? La Biblia lo declara en el libro de Romanos 12:2, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que ese es el culto racional, ¿verdad? O sea, el culto que tiene sentido para Dios es que yo haga un sacrificio. ¿Por qué? Porque quizás, ¿cómo puedo decir? Quizás yo voy a sacrificar un tiempo para Dios, que quizás es un tiempo muy importante para mí misma, para mi familia, para mi trabajo, y también voy a sacrificar mi estómago, porque lo que yo quiero hacer en el sistema caído es comer. Y yo sé que para el ayuno van a venir tentaciones. Cuando uno dedica ese tiempo a Dios, vienen invitaciones. Pero cuando tú no estás ayunando, no te vienen invitaciones. Es parte del protocolo del ayuno, es parte del ejercicio del ayuno, que el adversario envíe personas aún cuando no se dan cuenta que tú estás ayunando. Vamos a hablar más enseguida de lo que es un ayuno que se tiene que anunciar y un ayuno que es privado, ¿verdad? Entre tú y Dios. Aun cuando es un ayuno privado, que nadie lo sabe, el enemigo de las almas, lo atamos y lo reprendemos, él envía tentaciones. Y mira, no solamente tentaciones de comida, hay muchas clases de tentaciones. Usted imagínese por dónde el enemigo va a querer, ¿verdad?, interrumpir lo que usted ha tratado con Dios en un propósito, ¿verdad?, de ayunar y orar. Por lo cual, el ayuno, uno tiene que estar centrado, apartado,
y orado antes de presentar ayuno, porque el ayuno se tiene que presentar. Antes de eso, lo que esta ministra inútil hace es orar, ¿verdad? Si voy a hacer ayuno mañana, yo le pido a Dios que me ayude, que me fortalezca mi estómago, que me cubra con su sangre poderosa, que envíe ángeles que me den refuerzo, que me ayuden en la batalla espiritual. Y que su Espíritu Santo me guíe a qué es lo que voy a leer, en lo que voy a meditar. Que el Espíritu de Dios explore todo lo que Él me enseñe, que Él me guíe a tener un sacrificio que sea agradable, no para ningún hombre, sino para Dios. Yo le oro a Dios antes de que llegue ese día. Le estoy pidiendo que me cubra, que cubra a mis hijos. Porque te vas a meter en un terreno que, aunque te estás apartando para Dios, pero tú vas a derribar entidades satánicas, principados, potestades, en medio del ejercicio que es fluido por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que tiene el protocolo o la agenda del ayuno. Uno no sabe qué es lo que va a pasar durante el ayuno. Uno no sabe cómo va a ser, si vas a empezar leyendo la escritura, si vas a empezar meditando, si vas a empezar cantando, si vas a empezar guerreando. Uno no sabe cómo va a ser ese ayuno. Cada ayuno mío ha sido diferente y muy exquisito, con mucha presencia, muy hermoso. Siempre recomiendo que la conversación sea de intimidad con el Espíritu Santo o con Cristo, que se hable de mente a mente y corazón a corazón. También, cuando ya es hora de reprender, tiene que ser en voz alta y con la seguridad, con la llenura del Espíritu de Dios, para ponerle la vista al adversario y desafiar, atar, reprender, echar fuera toda obra de las tinieblas. Es muy importante que cuando uno va a presentar el ayuno a Dios, uno también le ore a Dios en que le ayude a ponerse toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 18. ¿Verdad? Es muy importante cubrirse no solamente con la sangre de Cristo, no solamente usted, sino su familia, sus hijos, su ministerio, su congregación si es pastor. Y cubrir sus finanzas, sus propiedades, cubrirlo todo con la sangre de Cristo. Esto no es algo de ansiedad o algo a la carrera. Hay que tomar el tiempo para antes de ayunar o días antes de presentar ese ayuno, tomar el tiempo a los pies de Cristo o en una intimidad con el Espíritu de Dios para que Él sea el que guíe ese ayuno y que sea agradable a Dios. ¿Verdad? Si de algo tenemos que estar seguros es de ser humildes, es de ser sencillos, es de ser simples, es de ser vulnerables y que podamos escuchar la voz del Espíritu de Dios para que Él nos guíe en ese ayuno. Porque no podemos hacer nosotros cosas como nos dé la regalada gana o hacer cosas en nuestra propia concupiscencia. Oh, me gustó este verso. El Espíritu de Dios nos guía a toda justicia
y a toda verdad. Es más, el Espíritu de Dios nos dice qué leer. En ese momento nos muestra las visiones o pone el sentir de leer la palabra, pero si acaso no pone las visiones, usted mismo puede escoger una lectura de la palabra de Dios, que algo que usted quiera explorar, algo que usted quiera conocer más, siempre con la asistencia del Espíritu Santo de Dios. Siempre aconsejamos que no nos pongamos a interpretar las escrituras. Las escrituras no se interpretan. Recordemos eso siempre. Las escrituras se revelan a través de la asistencia del tercer poder ejecutivo de la Trinidad. Aleluya, precioso Espíritu Santo de Dios, que trae todo lo escondido en el corazón del Padre, revela las intenciones y todo lo que hay dentro del corazón de Dios y lo trae para nuestro bienestar, para nuestra satisfacción de nuestra alma y para poder nutrirnos de la palabra de Dios. Siempre estemos al tanto de que en el ayuno del Señor esté presente el Espíritu Santo de Dios como guianza en nuestras vidas, en todo lo que vamos a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. También el ayuno puede ser total o puede ser parcial. Un ayuno total es cuando uno lo hace de 3 días corridos, sin comer, solo tomando agua. Un ayuno parcial puede ser que conlleve legumbres, lo vamos a explicar más enseguida, o puede ser parcial si se hizo la mitad del día, ¿verdad? Por ejemplo, yo practico mucho los ayunos parciales, es por las condiciones, ¿verdad?, que me han pasado de enfermedad. Entonces, yo hago ayunos parciales que son tan poderosos como que si hubieras hecho 3 días, una semana. Mi alma alaba al Cordero. Tiene el mismo efecto y poder que lo que Dios necesita es ver tu corazón humillado, quebrantado delante de Él, y que lo adores y que lo alabes conforme el Espíritu de Dios te lleve a hacer ese ayuno, ¿verdad? Entonces, el ayuno parcial yo lo practico de las 6 de la mañana a las 12 del mediodía. Ese es puro fuego y gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es pura chequina de Jehová. Es tan efectivo. Quiere decir, yo no creo que usted tiene que escoger si quiere hacer ayuno parcial o total. Es Dios que le va a indicar qué clase de ayuno usted va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque hay ayunos que requieren más concentración dependiendo el género que se quiera romper o dependiendo la petición, si cuán difícil o cuán fácil sea. Cada cosa requiere un sometimiento mayor. No es que en el ayuno parcial uno se medio someta, no. Es sometimiento total en menos horas. Pero uno tiene que consultar a Dios y Dios te va a hablar o te va a hacer sentir si el ayuno que vas a hacer va a ser de 3 días, de 7 días, de 21 días como lo hizo Daniel, de 40 días que lo hizo Moisés, lo hizo, si no me equivoco, como 3 veces hizo 40 días. Tengo que asegurarme eso, pero lo hizo más de una vez. Y como Dios, ¿verdad? Lo indique, es Dios que lo indique. Por ejemplo,
Cuando yo he tenido mis dudas, yo le pregunto a Dios en silencio, en mi mente, de mi corazón a corazón. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo, ¿verdad? De cuando yo quería saber si ese hombre era para mí, que es mi esposo. Yo solo empecé con un ayuno, ¿verdad? Que nadie sabía, no hay que decirle a nadie. Nadie tiene que saber cuando es un ayuno personal o individual, porque ya vamos a aprender lo que son los ayunos en grupo o congregacionales y cuando son ayunos personales. Yo sentí en mi corazón ese fuego ardiente. Dios no me dijo ayunar. Yo sentí en mi corazón que tenía que ayunar porque yo me sentía como entre la espada y la pared con un hombre que estaba encima de mí, ¿verdad? Molestando y yo no quería nada de eso, ¿verdad? Muchos de ustedes ya saben esa historia y hice pacto con Dios en acercarme y ayunar, pero yo no sabía que iban a ser 3 días. Pero entonces de eso se encarga Dios, ¿verdad? Dios te puede decir 3 días, 7 días, pero a veces uno no sabe cuánto va a conllevar, ¿verdad? Entonces, empecé con un día y debido a mis dudas, que si era Dios que me estaba hablando, porque Él aprobó ese ayuno en decirme que ese era mi esposo, un hombre que no conocía nada, absolutamente nada, primera vez que yo lo miraba, era lo más raro, y que viniera a estar de una manera consistente en decirme que yo era la esposa. Y en el primer ayuno Dios me dijo que sí, Él es mi esposo, y allí fue donde yo entré en un shock terrible, impactada totalmente, y hablé con Dios nuevamente en mi mente y en mi corazón y decirle que voy a hacer otro segundo ayuno porque yo no creía que era Él que me estaba hablando. Hice el segundo ayuno, Dios me dijo este esposo y ya no me quedó de otra. Entonces yo le dije a Dios, voy a hacer el tercero porque yo necesito estar segura. Y en el tercer ayuno Dios me dijo, es tu esposo. Yo me quedé sentada por un buen rato pensando qué iba a hacer porque yo no estaba para casarme más, ¿verdad? Yo no quería eso. Para mí Dios es y sigue siendo mi marido, como dice en Isaías capítulo 54, ¿verdad? Y eso es todo lo que ha anhelado en mi vida. Pero Dios sabe las cosas y en su inmensa misericordia le fui obediente y gracias a Dios somos felices, ¿verdad? En casos así, por ejemplo, de personas que vienen personas y le dicen, me dijo el Señor que tú vas a ser mi esposo o tú vas a ser mi esposa, es necesario correr a ponerse a ayunar sin decírselo a nadie. Sin decírselo a nadie, en silencio, en humillación ante Dios, para confirmar. No solamente esas clases de cosas se confirman, cualquier otra cosa, cualquier otra situación que te digan de profecía, si tú tienes dudas, si tú sabes, si estás convencido que es el Espíritu de Dios que está hablando a través de esa persona, que ya Dios te está confirmando lo que te ha dicho, pues no hay que ayunar. Pero si tú no estás seguro de lo que te están hablando, es necesario ir de rodillas y preguntarle a Dios. En silencio, sin decírselo a nadie. Es la forma más efectiva que Dios puede hablarnos sin que el enemigo se meta a traer señales erróneas, falsas y equivocadas, ¿verdad? Entonces, el ayuno puede ser total o puede ser parcial. También puede ser congregacional o individual. Congregacional es cuando no necesariamente tienen que estar pasando cosas graves en una congregación para ayunar. El pastor viene y anima a la congregación, por ejemplo, a que los miércoles se ayune.
congregacionalmente, o los viernes, o los sábados, cualquier día. El pastor tiene que tener mucho cuidado en esta clase de ayunos. Cuando está llamando a la congregación a ayunar, ¿verdad? Él tiene que estar bien orado también antes, y si es posible ayunado antes, porque la relación del pastor con Dios es tremenda. Le vamos a dar cuentas a Dios. Así es que hay que hacer las cosas en el orden de Dios. Uno tiene que vivir de rodillas para que sea Dios nuestra guía. Cuando hay un ayuno congregacional, el pastor no puede, o la pastora, no puede demandar a la congregación que ayunen. Eso es opcional, o es si quieren. Si ellos quieren ayunar, que lo hagan. No se le puede imponer. Porque si algo pasa en esa congregación por gente que está enferma, gente con diabetes, gente con alta presión, gente con lo que sea de enfermedades, el pastor va a tener un problema grave, como alguien que le pasó eso aquí en Nueva York. Este pastor puso a la congregación a ayunar, los demandó que ayunaran. Y una persona que era diabética falleció a causa de ese ayuno. ¿No sabe que aún hay gentes que consultan a su médico? Yo puedo abstenerme sin decirle que va a hacer un sacrificio para Dios. Me puedo abstener tantas horas así porque yo quiero hacer una abstención, porque el ayuno tiene tantos beneficios. Tiene beneficios físicos, espirituales, morales, trae estabilidad, trae firmeza, tiene muchos beneficios. Una persona que no está segura puede consultar con su médico que, ¿verdad? Hasta qué horas puedo abstenerme de alimentos sin tener que decirle que es un ayuno espiritual. En esta iglesia, esta señora falleció a causa de la inanición, o sea, de no comer a tiempo, y la familia ganó una demanda millonaria a esa iglesia. Todo tenemos que hacerlo con prudencia. Eso es lo que se dice en la palabra que ya vamos a estudiar, que se llama austeros. No seas austeros como los hipócritas. La persona que es austero es una persona legalista. Es una persona que impone. Es una persona religiosa. Es una persona dogmática. Demudan el rostro para que sepan los demás que está ayunando. Y esto es parte de lo que pasó con ese pastor, lamentablemente. En su ignorancia, creo yo que en su ignorancia, puso a la congregación completa a ayunar, sin hacer excepciones. Un pastor, cuando va a llamar a la congregación, tiene que decirle si usted puede. Si no puede, no lo haga. Y si es posible, dejar una evidencia allí donde se haga la invitación, o si es un flyer, un documento donde se escribe la invitación, ahí tiene que enfocar esas letras o ponerlas en bold, más negras, allí que se vean bien. No es obligatorio. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Porque mañana la gente va a decir, fue por ese pastor que me pasó esto. Si lo va a hacer por las líneas sociales, por ejemplo, por WhatsApp, también decírselos ahí.
Hermano, amado, este es un sacrificio voluntario para Dios y no quiero que usted se esfuerce. Usted hágalo conforme Dios le diga. Y se puede explicar que hay ayunos de 6 de la mañana a 12 del mediodía. O si lo quiere hacer menos, en 2 horas. Que yo no sé si es ayuno, pero si la gente que quiere hacer eso. Para presentar nuestro ayuno al Señor, tenemos que orar. Cuando ya llega a las 6 de la mañana, que es la hora que nosotros abrimos el ayuno, cuando llega a las 6 de la mañana, nos postramos al piso, con la frente en el piso, y nos humillamos delante de Dios, presentando nuestro cuerpo en sacrificio a Dios, pidiéndole que sea agradable los dichos de nuestro corazón, de nuestra boca, y todo lo que hagamos sea un perfume agradable a Dios, rogándole a Dios que cubra nuestras vidas con su sangre, pidiéndole a Dios que su Espíritu Santo nos dirija en todo el ayuno, pidiéndole a Dios que los ángeles de Dios hagan vallado alrededor de nosotros, pidiéndole a Dios que nos cubra con su sangre y también con toda la armadura de Dios, postrados en el piso, dejando nuestro cuerpo, nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu en las manos de Dios y rogándole por las venganzas y las revanchas del enemigo, porque se va a levantar y te va a mandar invitaciones que no son, ¿verdad? Cerrando toda puerta, si es posible apagar el celular, apartarse totalmente, darle ese tiempo de honor a Dios. Él se lo merece, sin interrupciones. Yo les voy a compartir que cuando yo trabajaba, ¿verdad? Ahora solo trabajo para la obra de Dios, pero es un trabajo tan enfocado como es mi trabajo particular, que todavía lo estoy practicando en las redes sociales, que es la consejería. Quiere decir, yo siempre tengo trabajo. Aunque ya no trabajo para el Estado de aquí, ni nada, ni para una agencia, siempre tengo trabajo de Dios. Me canso, hay mucho que hacer en la obra. Y muchas veces mis ayunos no son tan concentrados como yo quisiera que fuesen. Y les voy a explicar por qué. Porque a veces, en su inmensa misericordia, Dios contesta esa clase de ayunos. Y yo no le estoy invitando a usted a que lo haga. Le estoy contando lo que me pasa a mí, ¿verdad? Con ayunos que uno no está tan enfocado como uno quiere estar, porque está haciendo cosas, que está caminando y está haciendo otras cosas. Entonces, pero aún así, cuando tú haces otras cosas, tienes que tener el momento de arrodillarte, tienes que tener el momento de leer la palabra, porque yo lo hacía trabajando. Por eso les quiero explicar esto. Yo lo hacía en mi propia oficina de mi trabajo, ¿verdad? Porque cada consejero tiene su propia oficina, ¿verdad? Cerradita, con puerta y todo eso. Yo aprovechaba. Aun cuando yo estaba atendiendo clientes y estaba haciendo mi trabajo, yo estaba clamando al Padre. Padre, toma control de esto, toma control de lo otro. Mira, Señor, mira esto. En mi mente, una cosa hermosa, hermosa. Quiere decir, ¿qué es lo que quiero explicar, amados? Que a veces quizás no vas a tener el tiempo para separarte, pero aún en tu tiempo de trabajo estás separada para Dios. Estás separado para Dios. Y puedes concluir ese ayuno. Yo me iba al baño y ahí concluía el ayuno presentándoselo al Señor, ¿verdad? O tú lo puedes hacer en la oficina también. Yo lo hacía en la oficina, yo me postraba allí, ¿verdad? Donde Dios me daba ese grato placer de postrarme ante su presencia. Bueno, entonces, también
tenemos que... el ayuno conlleva propósitos. ¿Por qué tú vas a ayunar? Cuando tú vas a presentar el ayuno, le vas a decir al Señor, Señor, si es íntimo, de mente a mente, a corazón al corazón, te voy a vociferar las palabras, ¿verdad? Te voy a decir las palabras. Tú le dices al Señor, Señor, aquí me presento como sacrificio vivo. Ok, después que le dices todo, que te cubra y todo eso, tú le dices, Señor, el propósito de este ayuno es por mi hijo Juan. Mira, Señor, cómo él anda. Anda en la droga, en el alcohol. Y tu palabra dice que el yugo se va a pudrir a causa de la unción. Señor, yo te creo, yo te presento a mi hijo y lo pongo en tu mesa. Lo traigo delante del trono de tu gracia. Yo le digo así al Señor, trae tu bisturí, trae todo tu equipo de operación y opera. Opera, Padre, en el nombre de Jesús. Saca toda basura del corazón, del cerebro. Y es más, ¿sabe qué es lo que yo lo ato allá al trono de la gracia? Yo los ato allá los ato. Señor, de allí no se van porque tú me dijiste que son tuyos. Tú me dijiste que mis hijos son tuyos. Yo allí te lo dejo. Ese problema tuyo, papá. Y así sucesivamente. No podemos dejar a nuestros esposos, hijos, familias, sin presentarlos a Dios en sacrificio a Dios. ¿Verdad? Porque eso es lo que los liberta a ellos, ¿verdad? Ya saben el ejemplo de mi esposo, el pastor Ávila. Fueron muchos ayunos y todavía eso no se acaba. Es el único medio de que uno puede experimentar la liberación, la sanidad, humillándonos delante de Dios en ayuno y en oración. Usted le presenta su propósito a Dios, ¿verdad? Y durante el ayuno va a haber meditación, como ya explicamos al principio, va a haber lectura bíblica, momentos de relajación, momentos especiales con el Espíritu de Dios, momentos especiales con la lectura bíblica en sí, al escudriñarla, a meditar en ella. O si Dios te lleva a cantar, pues vas a cantarle. Si Dios te lleva a reprender los aires, a dar vueltas. Yo camino mucho dando vueltas, reprendiendo, atando, porque la palabra dice que todo lo que atares en la tierra va a ser atado en el cielo. Hay ayunos que conllevan mucha guerra espiritual, atando, reprendiendo, echando fuera cosas que están estorbando el propósito de Dios en la vida de los demás y así sucesivamente. También cuando tú ayunas, hay diferentes cosas que pasan. Puedes cantar, puedes caminar, puedes hacer guerra espiritual, pero hay algo también que pasa que se llama silicio. El silicio era cuando la persona quería demostrarle a Dios lo más humillada que estaba esa persona. Quería demostrarle a Dios quizás por un pecado o por una petición que no se rompe, ¿verdad? No ha sido contestada y has ayunado, pero en medio del mismo ayuno tú haces silicio. Puede ser nocturno, de toda la noche, tirarse al piso. No es para dormir en el piso. Eso no es silicio. Eso es que te fuiste a dormir en el piso. El silicio es un despertar, es estar en vigilia tirado en el piso. Yo lo hago boca abajo, me humillo delante de Dios, porque como quien dice, ya no hay recursos más para que Dios pueda hacer algo en esa petición. Para el COVID, Dios me enseñó un ataúd, ¿verdad? Que venía forrado, todo forrado. Y
que era mi hija, ¿verdad? Mi hija es enfermera, ¿verdad? Entonces, mira, yo me tiré al piso a orar, me tiré en silicio. Y mi hija, pues, le dio eso. No le había dado, pero Dios me lo mostró antes para orar y ayunar. Entonces, estuve, yo no sé cuántos días le puedo decir, en ayuno y silicio, en el piso. Porque cuando ella, el COVID, le dio a ella vive sola en su apartamento. Yo no podía ir para allá. Yo tengo mi esposo acá viviendo conmigo y tengo mi hijo. Entonces yo no podía ir para allá. Y yo solo le clamaba a Dios misericordia. Yo le decía, Señor, tú lo hiciste con la hija de Jairo. Padre, hazlo con mi hija. Tú tienes planes, tú tienes propósitos. Yo gemía, yo lloraba ante la presencia de mi Dios. Y Dios tuvo misericordia de mí. No le puedo decir cuántos días pasaron, pero fueron días en que yo estuve tirada, me levantaba, comía algo, alguna sopita, porque ese es algo que tenemos que aprender, que después de los ayunos, usted no va a comerse un plato de chuleta con habichuelas y arroz y una montaña rusa de comida. Eso no es así. Su estómago está delicado después de haber ayunado. Usted tiene que hacerse una sopita bien clarita, unas papitas, un huevito adentro. Y si usted quiere más, tome más sopa. Pero usted no vaya a balancear ese estado de hambre que tiene con comidas pesadas, ¿verdad? Porque entonces el ayuno se daña. El cuerpo se enferma. Nos ponemos pesados y es bien hermoso cuando uno sale de un ayuno. Y uno sale con ese peso pluma de Dios, como que anda navegando, ¿verdad? Entonces, le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Que Él libertó a mi hija, la sanó. Ella me llamaba llorando. Y yo consolándola, dándole palabra que iba a estar bien. Pero fueron momentos oscuros, ¿verdad? Entonces, las batallas que he peleado en ayuno y en oración, Dios me las ha contestado en su inmensa misericordia. Entonces, el ayuno es eficaz juntamente. Si solo se hace ayuno, es eficaz, pero si se hace el silicio, también es eficaz, ¿verdad? El silicio es la parte más humillante de un corazón que quiere buscar de Dios. Y antes era con sacos que se ponía la gente, esos sacos que picaban, tú sabes, sacos que eran incómodos y se tiraban ellos al piso. Se ponía en tiempo de luto, en tiempo de llanto, en tiempo de que si Dios como que no quiere perdonar un pecado, así, cosas así, o peticiones así como la que expliqué, ¿verdad? Entonces, también en las instrucciones de Cristo sobre el ayuno, vamos a leer, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, verso 16 al verso 18, ¿verdad? Y dice Mateo 6, verso 16 al verso 18. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar que a los hombres que ayunan. De cierto ya tienen su recompensa. Hay gente que está ayunando y lo escriben en sus estados de las redes sociales. Yo no sé qué clase de ayuno será. Eso será ignorancia, porque eso no se publica. Tú sabes la gama de demonios que va a mandar el diablo a esa persona. Tentaciones y puertas abiertas de todo. Por eso se hace en secreto.
Y si es congregacional, que sea en un grupo, puede ser de WhatsApp, secreto entre esa congregación. Lo más privado que sea entre tú y Dios, mucho mejor va a funcionar el ayuno. Por eso no podemos ser como los hipócritas, dice la Biblia. Ellos demudan el rostro y entonces los demás se dan cuenta, claro. Quizás no lo publican, pero en la cara se les ve que están muriéndose de hambre. No se puede. No se puede. Ellos ya tienen su recompensa. Ellos van a tener su recompensa con el mismo diablo, porque se lo han publicado a él, y él mismo va a mandar la recompensa. Y va a mandar la petición equivocada y errónea. Y vas a decir que Dios, que te contestó, porque yo he visto cosas así. Yo he visto gente que han sido bendecidos por el diablo. Y ellos dicen, Dios me... Y dicen que es Dios, y es el diablo. El diablo les escuchó y le mandaron lo erróneo. Eso puede ser desde un marido, una casa, un carro, que no es lo que Dios tenía para esa persona. Hay que tener mucho cuidado haciendo esta clase de ejercicios. Y sigo leyendo en San Mateo capítulo 6, verso 16 al 18. Pero tú cuando ayunes, esta es la manera correcta de ayunar. Cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. No es tan metafórico, es algo puntual que se tiene que hacer, ungir la cabeza para proteger los pensamientos, para proteger las dudas, para protegerse de los dardos que el enemigo va a tirar, porque él va a hacer todo lo posible para destruirnos, que el Señor lo reprenda con la sangre del Cordero. Uno se tiene que ungir. Yo no solamente me unjo la cabeza, yo me unjo los pies, me unjo las manos, me unjo aquí el cuello, me unjo la frente. Nos ungimos todo nos protegemos en Dios. Usted no sabe la guerra, que si tuviera los ojos abiertos, usted no sabe la gama de demonios que andan acechando. Solo es la misericordia de Dios que nos tiene en pie. Este es un mundo espiritual, no físico. No es físico, es meterse en el ambiente espiritual. Ahí es donde está la guerra. ¿Verdad? Entonces, cuando ayunemos hay que ungir la cabeza, lavar el rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. ¿Sino a quién? A tu Padre que ve en secreto. Tu Padre que ve en secreto. ¿Te fijas que es en secreto? Tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Lo hiciste calladito. Mientras más callado, mejor. Lo hiciste en secreto. Y los que se burlaron de ti, Dios lo va a manifestar en público y ellos lo van a ver. Pero ¿cómo le pasó eso? Haz tus cosas calladito, calladita. Te va a salir mucho mejor. ¿Verdad? Entonces, en Mateo, ¿verdad? Mateo 6, aquí mismo en Mateo 6, 5 al 8. Mateo 6, 5 al 8. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Eso es lo que hizo el publicano, ¿verdad? Cuando estaba, el fariseo. Cuando el fariseo estaba enfrente, yo diezmo, yo hago esto, yo vengo a la iglesia, diciendo todo lo bonito que él hacía, mientras que el publicano, el pecador, estaba allá humillado, allá atrás. Allá el publicano estaba bien en su privacidad con Dios. Pero aquel estaba vociferando públicamente lo que él hacía. ¿Qué ayuno es ese? Por eso dice aquí en Mateo capítulo 6, versos 5 al 6,
cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire que son dos lecturas que leímos acerca de esto. Mateo 6, 5 al 8 y leímos también Mateo 6, 16 al 18. ¿Verdad? Bueno, vamos a continuar. Hay géneros o cosas que quizás usted ha orado mucho y no le ha salido nada, no se ha roto nada, no hay liberación, porque ha orado mucho, pero no ha hecho un ejercicio de sacrificio de oración y ayuno, ¿verdad? Entonces, en el libro de aquí de San Mateo 17:21 dice: pero este género no se rompe o no se sale si no es con ayuno y oración. Este es el armamento eficaz para romper yugos, ataduras, derribar argumentos, reprender agendas del diablo, destruir todo plan macabro del enemigo en el nombre poderoso de Jesús, derribando argumentos de maldad y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesús. El ayuno y oración te da una autoridad. Dios te capacita, ¿verdad? En esta historia, en San Mateo 17, del 14 al 21, un hombre llegó con su hijo lunático. ¿Verdad? Este muchacho caía en el fuego y caía en el agua. Caía con desmayos o con epilepsias y cosas así. Era un muchacho lunático. Cristo no estaba con los discípulos cuando él llegó donde los discípulos a pedirle, a rogarle que oraran por su hijo para que fuera libre. Y los discípulos oraron y no pasó nada. Cuando Cristo llegó, el hombre le dijo que los discípulos no habían podido hacer nada. Cristo dijo: estoy cansado de vosotros, generación, ¿hasta cuándo van a aprender a hacer las cosas? Y vino Cristo y oró y le echó los demonios afuera, en el nombre de Jesús. Pero hay algo interesante en esta palabra, ¿verdad? Que dice: cuando los discípulos le preguntaron a Cristo que por qué ellos no habían podido echar fuera los demonios, Él le dijo: por vuestra poca fe. Si le hubieras dicho a esta montaña, échate a un lado, la montaña se va a quitar de ahí. Quiere decir, cuando tú ayunas constantemente, recibes autoridad del cielo, recibes fe, recibes unción, recibes poder, como lo dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios. Se incrementa dentro de ti el poder del Espíritu de Dios, y eso hace que tu fe se aumente, se engrandezca, y que lo que tú digas, eso pase. Pero eso fue el número uno. Por la poca fe de los discípulos no pudo haber milagro. La otra parte, le dijo Cristo que esos géneros no salen si no es con ayuno y oración. ¿Verdad? Son cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestros ejercicios de oración y ayuno. También, conforme las escrituras, hay varios tipos de ayuno. No los vamos a mencionar todos porque no vamos a tener el tiempo, pero voy a mencionar algunos bien importantes. Por ejemplo, el ayuno individual. Jesucristo nos dio el ejemplo en este ayuno individual entre Él y Dios. Que nadie sepa, sea 2 días, sea 3 días, sea 15 días, sea 21 días, sea 40 días. Nadie se tiene que dar cuenta.
Es un ayuno individual. Es un ayuno personal entre tú y Dios. Ok. Esta clase de ayuno Cristo lo hizo, ¿verdad? Conforme Mateo 4:1 al 11, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu al desierto. Fue después de su ayuno de 40 días. Cristo ayunó 40 días y 40 noches. Fue llevado por el Espíritu. Mire, esto es un misterio que yo no quiero explicarlo. No quiero explicarlo porque quizás muchos van a tomarlo como que como relajo. Hay cosas, misterios en la palabra de Dios, que es Dios que lleva al individuo a eso, pero no es para que caiga, porque José no cayó. Dios permitió en su voluntad, que se llama permisiva, porque hay dos voluntades de Dios, la voluntad de Dios y la que da permiso. En la voluntad permisiva, Dios permitió que José llegara al palacio de Faraón para ser tentado por la esposa de Potifar. Porque en esa tentación Dios iba a probar el corazón de José. Quiere decir, Dios puede permitir que venga alguien con una tentación y te va a probar con esa tentación. A ver dónde está tu corazón. Quiere decir, en esa prueba uno tiene que pasarla con 100. Porque el enemigo va a poner las cosas como que vinieran de Dios. Te va a presentar, que Dios nos guarde a ustedes y a nosotros, como un bizcocho inmenso, pero está lleno de grapas por dentro, lleno de veneno mortal. Por eso, si has pasado el ayuno, tienes que tener discernimiento, porque en el ayuno se pide conocimiento, discernimiento, sabiduría, se pide todo eso, conforme el propósito del ayuno. Uno le pide a Dios, ¿verdad? Entonces, este ayuno del Señor, el Espíritu Santo fue que lo llevó al desierto. Tenía una buena compañía, un buen respaldo, porque Cristo estaba débil, porque no había comido 40 días, y por ahí es que vino la primera tentación. El enemigo vino y le dijo, quiero que me conviertas estas piedras en pan. Cristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. ¿Cómo se le contesta al enemigo? Con la palabra. En las tentaciones que usted tenga o yo tenga, con la palabra. Te reprendo, Satanás, conozco tus artimañas, te ato y te echo fuera. Esto no viene de Dios. Uno dice, como dice en el libro de Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y él va a huir. Hay que someterse para resistir toda esta clase de patrañas que el enemigo tiene para hacer caer al pueblo de Dios. Esa es toda la finalidad de él, ¿verdad? La segunda tentación que tuvo fue, lo llevó a la cúspide del templo y le dijo que se tirara de allí, y le dijo la Biblia. El diablo se sabe la Biblia, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos los caminos. Así es que el enemigo le dice a las personas que se quieren quitar la vida. Suicidio. Así es que le dice, no te va a pasar nada. No, mira qué bonito de mira allá abajo. Vas a estar en los brazos, durmiendo, descansando, no va a haber más problemas. Que el Señor reprenda al diablo. Lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Así le dijo a Cristo, tírate. Ya, Dios va a mandar a sus ángeles. Entonces, amados hermanos, el enemigo, Mateo 4:11, donde está toda esta gama de tentaciones que le hizo, y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Y otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, esto te daré si postrado me adorares. ¿Tú sabes cuánta gente hace un pacto con el diablo y lo adoran? Le quiso hacer eso a Cristo. Cuando Cristo es el dueño de la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Jesucristo le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahí está la respuesta, ¿a quién tenemos que adorar? El dinero, los reinos del mundo, todo es de Dios. Todo es de Dios. Y Dios se lo da a aquel que se humilla en ayuno y en oración. Porque eso es añadidura, no es lo principal, que es la vida eterna, que es la mansión en los cielos. Eso es lo principal. Pero Cristo con cada tentación le respondió con la palabra al mismo enemigo de las almas. ¿Verdad? Entonces eso nos enseña a nosotros cómo tenemos que responder ante las tentaciones de la vida. No es para caer. José no cayó. Es para discernir y usar nuestra autoridad que Dios nos ha dado. Y para entrar a un nuevo nivel de que tú pasaste la prueba. Se te pueden presentar chicas, chicos, se te pueden presentar cosas, pero tú tienes que resistirlas. ¿Por qué? Porque no puedes quedar mal con Dios. Tú amas tanto a Dios que tú adoras a Dios. ¿Verdad? Entonces vamos a seguir aquí. Ese es el ayuno individual que Cristo nos da un ejemplo a nosotros. Cómo Él venció la tentación después de 40 días de ayuno y de oración. Otra clase de ayuno es el ayuno parcial que habíamos explicado anteriormente, que es un ayuno que conlleva comida, pero no es cualquier comida. Tampoco son sopas, ni galletas de soda, ni tampoco verduras, tampoco frutas. Este ayuno nos da el ejemplo en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 12. Dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den a comer legumbres y agua a beber. ¿Por qué es parcial? Porque conlleva solamente una tipología de alimentos que no van a hacer daño al sistema. ¿Qué son las legumbres? Los garbanzos, los chícharos, las lentejas, los gandules, toda clase de frijoles blancos, caritas, toda clase de frijoles, cacahuates, pistachos, esos son legumbres. Las legumbres son alimentos que no tienen nada de carbohidratos y tienen una sustancia que te dejan a ti con una sensación de que comiste y que estás lleno. Te dejan satisfecho en tu aparato digestivo, que tú puedes seguir adelante porque te da fuerza. Y tienen gran ventaja, ¿verdad? Por los nutrientes que tienen, que ayudan en el cerebro. Vitaminas que son muy apropiadas para ser eficientes. Yo me recuerdo que cuando íbamos a ir a exámenes, ¿verdad? Allá en Trujillo, en Honduras, mi mamá nos hacía una olla de sopa de chícharos. Tengan para que sean inteligentes, no así. Solo chícharos. Arroz y chícharos. Sopa. Yo creo que bendita sea la gloria de Dios. Bueno, no voy a decir más nada. Eso te hace eficaz en la memoria. Difícil que tú padezcas de Alzheimer cuando estés viejo, o bipolarismo, esquizofrenia o enfermedades mentales. Imposible. Sopa de chícharos para la memoria. Te mantiene enfocado. Te mantiene alerta. Eso fue lo que pidieron los jóvenes. Daniel y los jóvenes en Babilonia. Los jóvenes hebreos.
Y usted puede ver el resultado allí en Daniel capítulo 1, que ellos fueron los más brillantes, con un IQ terrible en interpretación de sueños, visiones. Eso lleva a la persona a un espíritu superior. No es cualquiera que lo tiene, porque es una dedicación, es una disciplina donde se lleva con humildad, se lleva con derramando el corazón ante Dios, en humillación ante Dios, pidiéndole ese espíritu superior que conlleva la interpretación de sueños, visiones, revelaciones. Por eso miramos a un Daniel trabajando en las cortes de los reyes, interpretando sueños, visiones. Esa clase de ayuno no lleva soda. Cristo no hizo la soda, Cristo no hizo las gaseosas ni las aguas azucaradas. Eso es lo más peor para el sistema. Tanto para la diabetes como para el cáncer. El cáncer se alimenta de la glucosa, de cosas dulces, de carnes. Eso es lo más peor. Usted sabe por qué, yo me imagino, ¿verdad? Esto Dios no me lo dijo, pero yo me imagino por qué Esaú hacía tanto esa sopa, ¿verdad? De lentejas para su padre, para mantenerlo fuerte y enfocado a Isaac. Eso tiene un valor nutricional potente. Aleluya, para la gloria y la honra de nuestro Dios. He hecho esa clase de ayuno unas cuantas veces. No es fácil. Uno casi se muere en eso y no lo haga. No lo haga. Si Dios no le ha puesto en su corazón hacerlo, yo le voy a decir algo, no lo haga. ¿Verdad? Pero si Dios le dice hazlo, pues entonces manos a la obra. Eso se llama un ayuno parcial. Tiene mucha fibra, minerales, vitaminas, proteínas. Y ese asopado de lentejas es tan delicioso con arroz, un poquito de arroz blanco, porque ya en estas cosas, no en el ayuno, no estoy hablando fuera del ayuno como un alimento ya particular. Si va a hacer lentejas, no coma mucho arroz, porque el arroz es mucho almidón, pero es problema de cada quien. Yo no le estoy diciendo que lo haga, que no lo haga, es lo que yo he aprendido delante de Dios en su inmensa misericordia. Es un poquitito de arroz. Aquí casi no hay arroz, porque eso no nos ayuda a la salud, ¿verdad? Entonces, ya si es comer carnes, puede ser gallinas de vivero, esas son las que consumimos aquí, porque yo las miro cuando las matan, lamentablemente, y esas son las que comemos. Aquí comemos pescado y cuando se puede, camarones, ¿verdad? Pero carnes rojas, chuletas y cosas así, yo no le voy a mentir que no me las como una vez al año. Una vez allá. Porque Dios dice que orar por los alimentos y que los bendigas, ¿verdad? Porque ese es otro tema ya. Pero lo más que nosotros tenemos que comer son dietas celestiales, ¿verdad? Y, ¿verdad? Otra clase de ayuno es el ayuno absoluto. Y se encuentra en Esther capítulo 4, verso 16, cuando ella dio orden a Mardoqueo y le dijo, ve y reúne a todos los judíos que sean en Susa y ayunad por mí y no bebáis ni comáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si no, si perezco, que perezca. ¿Qué ayuno? Pidió el respaldo del pueblo judío. Y no solamente del pueblo judío, sino también de sus doncellas. Porque no era legal lo que iba a hacer. Aquí lo dice, ¿verdad? Que y el día y las doncellas ayunaré igualmente, entonces entraré a ver al rey.
aunque no sea conforme a la ley. Y mire, después de ese ayuno de 3 días fue tan efectivo que el rey le levantó el cetro cuando la miró en el patio. Hubo gracia delante de Dios. Cualquier cosa que tengamos que hacer en el sistema de reyes, de gobiernos, yo tengo mucho testimonio de eso. Yo tengo mucho testimonio, no lo puedo contar todo porque si no es el tiempo quizás nunca lo voy a contar, pero sí puedo contar de conforme a lo que me ha pasado a mí, he ayudado a otros para la gloria de Dios. Y como Dios en los ayunos ha borrado, ha erradicado cosas en el sistema que te podían perjudicar. Hay gente que pueden contar su testimonio para la gloria y la honra de nuestro Dios. Solo Dios puede hacer eso. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, porque para Él no hay nada difícil. No hay nada imposible. Una vez que te humillas y pides perdón y te arrepientes de lo mal que has hecho, mira, Dios borra. Así como borra tu pecado y lo echa a lo profundo del mar, también borra el sistema de los gobiernos. Aleluya, gloria a Dios. Y esta muchacha ganó. Amán, que quería hacerse el que quería destruir al pueblo judío, terminó mal. Usted ya sabe que terminó ahorcado, terminó en vergüenza, tuvo que andar en Mardoqueo con la ropa del rey, porque él lo pidió, pensaba que era para él, y tuvo que andar en toda la ciudad, bien abochornado, jalando el caballo del rey, donde Mardoqueo se había vestido con la ropa del rey, con la corona del rey, con el cetro del rey, el producto de un ayuno. Y el pueblo judío fue salvo por la sabiduría de aquella reina. Un libro donde no se menciona en ninguna parte Dios. No está la palabra Dios ahí, pero se mira el poder de Dios manifestándose a través de la humildad de esa huérfana, que fue un gran personaje en un lugar extranjero. Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Ese es el ayuno absoluto. El ayuno congregacional que venimos hablando ya desde el principio, ¿verdad? Como se muestra en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 2 y el verso 3, dice: ministrando al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13, 2 y 3. Esta clase de ayuno, ¿verdad? Que es congregacional, que ya lo explicamos anteriormente, no lo voy a explicar nuevamente. En este caso, que era para asignar, ¿verdad?, a Saulo y a Bernabé para la obra, ayunó la congregación para que hubiese imposición de manos. Mira que Dios no es relajo. Dios no es relajo. Eso de andar imponiendo manos porque me gustó fulano y yo lo voy a asignar para que vaya para allá o para que tome este puesto, este cargo. Hay que orar. Hay que orar, hay que buscar presencia de Dios. No es poner a cualquiera que a mí me guste, no. Uno ora, uno ayuna en silencio hasta que Dios diga quién es el asignado. O puede ser para un viaje misionero, o puede ser para un cargo. La congregación ayunó y oró. Pero más que todo, el pastor tiene que orar porque él es el que organiza la iglesia con los levitas, con los administradores, con los diáconos. Él tiene que tener una visión de Dios, ¿verdad? Entonces, eso lo hace uno orando y ayunando bajo la asignación del Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace estas cosas. Entonces, otra
inspiración del ayuno congregacional es cuando Josafat se humilló, porque venían los amonitas, los moabitas, y se unieron otros enemigos con los enemigos de él, y se hicieron más grandes, y daba miedo, ¿verdad? Y dice aquí en 2 Crónicas 23, dice que él humilló su rostro a Jehová para consultarle, e hizo ayuno, hizo pregonar ayuno en todo Judá. 2 Crónicas 23. También usted ya sabe, si lo lee, la victoria devastadora que Dios les dio al ejército de Josafat, solamente por humillarse delante de él. Y ese ayuno se asignó o se dijo cómo iba a ser la guerra, que no iba a ser con espada ni ejército, sino con pura alabanza, para la gloria y la honra de nuestro Señor. Y aquella gente, no hubo necesidad de uno mancharse las manos, porque ellos mismos se mataron unos a otros. Se miraban como enemigos ellos mismos. El resultado de un ayuno poderoso, ¿verdad? Y ya terminando, concluyendo, amados, cuando usted cierre el ayuno o va a entregar el ayuno, si lo hizo de 6 a 12, por ejemplo, a las 12 se va a volver a postrar en el piso y le va a entregar su ayuno a Dios. Padre, aquí está el sacrificio que yo he hecho. Tú sabes que yo soy el sacrificio, trata con mi cuerpo, sígueme limpiando, sígueme purificando, sigue haciendo lo que estás haciendo en mi vida, pero te presento este sacrificio que solamente tú me diste la fuerza para hacerlo. Padre, yo espero, Dios eterno, que haya sido agradable, que haya sido de olor fragante ante ti, Señor. Espero en ti, Señor, por la respuesta de este sacrificio, Padre. Y yo te digo que la gloria y la honra y la alabanza solamente van a ser tuyas por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Cubre mi familia, cubre mi vida. Usted va a reprender en ese momento la revancha, la venganza, la retaliación del diablo. En ese momento que usted está entregando el ayuno, va a reprender. Nuevamente se va a cubrir con la sangre de Cristo, va a clamar por ángeles de guerra alrededor de usted y su familia, y va a reprender al diablo. Señor, cubre mi familia, cubre la congregación de los santos, cubre nuestros familiares, cubre nuestros bienes, cubre nuestras finanzas, cubre. Usted le pide a Dios que cubra a sus nietos, todo lo que usted tenga que pedirle que cubra. Después, clame por ángeles que le ayuden a pelear esa batalla espiritual, atando y confundiendo el ejército del diablo. Toda venganza, toda revancha, toda retaliación es atada, reprendida, inutilizada, confundida, echada fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera. No tiene parte ni arte aquí. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que este ayuno es un ayuno de victoria para la gloria y la honra de mi Dios. Amén, amén y amén. Bueno, muchas bendiciones. Que Dios los bendiga y los cubra con su sangre poderosa y manos a las obras que necesitamos humillarnos más y más delante de la presencia del Señor. En este tiempo tan difícil se va a necesitar mucha oración y mucho ayuno en el nombre de Jesús. Amén.